Procesa todo el sistema de ecuaciones mediante gráficos. Cuando graficamos dos líneas en el plano de coordenadas, pueden pasar tres cosas. Número 1, podría haber un punto de intersección y, por lo tanto, hay una solución. Número 2, las líneas podrían ser paralelas y nunca se cruzan, y por lo tanto, no hay soluciones. O podemos graficar las dos líneas, y las dos líneas son idénticos o coincidentes. En ese caso, hay un número infinito de soluciones. Así que comencemos por graficar 2x más y es igual a 4. Vamos a escribir esta ecuación en forma de intersección dependiente, que es la forma y es igual a mx más b, y luego graficaremos en línea utilizando la intersección en o la intersección vertical, así como la pendiente. Así que comenzando con 2x más y es igual a 4. Para resolver y, restamos 2x en ambos lados. Simplificación. Simplificando a la izquierda, 2x menos 2x es 0, por lo que restamos 2x en ambos lados. Así que ahora, a la izquierda, solo tenemos a mis iguales. A la derecha, tenemos 4 menos 2x, que voy a escribir como menos 2x más 4, por lo que la ecuación está en forma de intersección dependiente. Así que ahora conocemos la pendiente m es igual a menos 2, el coeficiente de x, que escribiremos como menos 2 sobre 1. Siempre que usamos pendiente para graficar, queremos que esté en forma de fracción o proporción, porque la pendiente es igual al cambio de y sobre el cambio de x. Y luego b es igual al 4 positivo y, por lo tanto, la intersección vertical hoy es el par ordenado 0,4. Así que ahora trazamos la intersección vertical en 0,4 que está aquí. Y a partir de aquí, usamos una pendiente para encontrar puntos adicionales. De nuevo, porque la pendiente es menos 2 sobre 1 donde menos 2 es el cambio de y, a veces denominado aumento, y positivo es un cambio de x, a veces denominado tramo, de la intersección vertical bajamos 2 unidades y escribimos una. Y podemos hacerlo una y otra vez. Abajo 2, escribe 1. Abajo 2, escribe 1. Abajo 2, escribe 1 y así sucesivamente. Ahora, si quisiéramos subir en lugar de bajar. Si la pendiente es igual a menos 2 sobre 1 positivo, eso equivale a positivo 2 sobre menos 1, lo que significa que si volvemos a la intersección vertical, porque la pendiente es positiva 2 sobre menos 1. Subimos 2 y dejábamos 1, subimos 2 y dejábamos 1, y así sucesivamente. Vamos a dibujar la línea. Y ahora vamos a graficar la segunda línea. Vamos y hagámoslo en negro, donde x menos y es igual a 2. Ahora podríamos seguir adelante y resolver esto para y, pero como el lado izquierdo es x menos y, será más fácil simplemente hacer una tabla de valores para graficar esta línea. Así que adelante y haz una tabla de valores. Solo tenemos que elegir x e y, para que x menos y sea igual a 2. Por ejemplo, si x es igual a 2, y sería igual a 0 ya que 2 menos 0 son 2. Si la x es 3, desde 3 menos 1 es 2, y es 1. Si x es 4, y tendría que ser 2, ya que 4 menos 2 son 2. Hagámoslo una vez más. Cuando x es 5, ya que 5 menos 3 son 2, y tiene que ser 3. Vamos a trazar estos puntos, 2,0, 3,1, 4,2, 5,3. Pero si miramos estos puntos, podemos ver la pendiente o el cambio de, y sobre el cambio de x va a estar arriba 1, correcto. Así que si vamos a, podemos usar esa pendiente para encontrar puntos adicionales. Arriba 1, correcto. Arriba 1, correcto. Arriba 1, derecho que equivale a bajar 1 y retroceder 1. Abajo 1, atrás, y así sucesivamente. Vamos a dibujar la línea. Observe cómo se intersecan estas dos líneas. El punto de intersección representa la solución. Así que el par ordenado en este punto de intersección nos da la solución. Si puedes ver hay 2,0, lo que significa la solución. Y un par ordenado es 2,0, o también podemos decir x es igual a 2, y es igual a 0. Y antes de irnos, verifiquemos estos valores satisfacen ambas ecuaciones. Para hacer esto para ambas ecuaciones sustituimos 2 por x y 0 por y. Realización de la sustitución en la primera ecuación nos da 2 veces x que es 2, más y que es 0, es igual a 4. Simplificando tenemos 4 es igual a 4, lo cual es cierto. Verificando, el par ordenado satisface la primera ecuación. Y ahora la segunda ecuación. De nuevo, sustituyendo 2 para x y 0 para, y nos da 2 menos 0 es igual a 2, lo cual es cierto. 2 son 2. Y, por lo tanto, una vez más,
El par ordenado no satisface la segunda ecuación, que verifica que nuestra solución es correcta. X es igual a 2, y es igual a 0. Tenemos una solución. Espero que esto te haya resultado útil.